Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hacer la comparativa completa entre dos serums para el contorno de ojos que tienen un 5% de cafeína y que parecen prácticamente el mismo producto. Y es que por un lado tendríamos el serum con cafeína de la marca The Ordinary versus por otro lado el serum con cafeína de la marca Revox. Así que en este vídeo vamos a profundizar bien en las similitudes, en las diferencias de estos dos serums para el contorno de ojos y vamos a ir un pasito más allá y vamos a hablar para qué tipo de ojeras sería ideal utilizar productos que contengan cafeína. Por supuesto haremos también una comparativa de su precio para que sepamos cuál escoger según nuestras necesidades y que acertemos con nuestra decisión. Así que si quieres conocer la diferencia entre estos dos serums para el contorno de ojos que parecen prácticamente el mismo producto, quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. En primer lugar, vamos a empezar hablando sobre las ojeras. Las ojeras son una alteración tanto del color como del relieve de esta zona del contorno de ojos que puede dar la sensación de este cansancio, etcétera, a nuestra mirada. Las ojeras pueden aparecer por distintas causas y no todas responden a los cosméticos. Por lo tanto, es muy importante que identifiquemos qué tipo de ojera tenemos para saber qué tratamiento podemos aplicar y ver una mejoría. Dentro de los tipos de ojera y sin querer detenerme en profundidad en cada uno de estos tipos, es importante que más o menos podamos saber si tenemos una ojera pigmentaria, vascular, si tenemos estructural o si tenemos una ojera por congestión. Y es que, como he comentado, dependiendo del tipo de ojera tendremos que buscar unos activos u otros, pero en este caso estamos viendo serums para el contorno de ojos que contienen cafeína. Por lo tanto, este sería ideal para utilizar en aquellas ojeras por cansancio, por fatiga y en aquellas ojeras vasculares más violáceas que se deban justamente a esta congestión, a esta falta de sueño. Por lo tanto, ya estamos viendo a qué tipo de ojera podría ir orientado este tipo de productos para que podamos ver una mejoría. Antes de conocer las diferencias en profundidad de estos dos serums, sí que quería decir que estos productos que contienen cafeína no van a mejorar ni estas ojeras que son más marrones y que están hiperpigmentadas, y tampoco nos van a dar este efecto rellenador en estos hundimientos que tenemos en esta zona. Únicamente estamos hablando del efecto de la cafeína, este efecto vasoconstrictor. Vamos a ver esta mejoría en todas estas ojeras que vengan dadas por este cansancio, esta fatiga, esta congestión, pero no va a haber mejoría en el otro tipo de ojeras. Por lo tanto, es muy importante que sepamos bien identificar el tipo de ojera que tengamos para que cuando apliquemos el producto sea el adecuado y sean los activos adecuados para poder mejorarla. Así pues, y teniendo esto en cuenta y sabiendo qué resultados podemos tener y en qué tipo de ojera tendríamos que utilizarlo, vamos a empezar a ver las diferencias entre estos dos, ya que ambos contienen un 5% de cafeína y también contienen extracto de té verde. ¿Qué puede hacer esto en nuestra ojera? Y además, estas concentraciones, este 5% de cafeína, ¿es suficiente realmente para poder ver beneficios en nuestra ojera y ver esta mejoría? Pues según los estudios, a partir de un 3% de cafeína, de un 3 hasta un 5%, es cuando vamos a ver esta mejoría de este efecto drenante temporal, este efecto vasoconstrictor. Por lo tanto, esta concentración es muy buena y la encontramos en ambos. Así que vamos a obtener este beneficio de esta mejoría teniendo la misma concentración. Pero cuando nos adentramos al siguiente activo, en el extracto de té verde, ya empezamos a ver diferencias, y es que en el de The Ordinary tenemos un extracto mucho más puro, mientras que en el de Revox tenemos un extracto de té verde más simple. Añadido a estos dos activos también encontramos diferencias en cuanto a activos humectantes, y es que el de Ordinary tiene muchísimos más activos humectantes versus el de Revox. Esto es muy importante porque la cafeína puede aportarnos sequedad en esta zona. Por lo tanto, el de The Ordinary, al aportarnos mucho más activos humectantes, puede ayudarnos a que la zona se mantenga más hidratada. Sin embargo, con el de Revox sí que es posible que sintamos esta zona mucho más seca debido a que no contiene tantos activos humectantes en su
fórmula. Por lo tanto, con esta información podemos ver que aunque ambos contienen la misma cantidad de cafeína y que también contienen té verde, ya hemos visto esta primera diferencia con respecto al extracto del té verde y también esta capacidad de hidratación, esta capacidad de tener estos activos humectantes que tiene el de The Ordinary y que el de Revox no pueden aportarnos tanta hidratación. Vamos a pasar a conocer un poco el tema de la textura. Vamos a ver un poco más en profundidad más diferencias entre ambos antes de conocer el precio. Y es que en cuanto a la textura, con todo lo que hemos visto, además de otros activos gelificantes, polímeros, etcétera, el de The Ordinary tiene una textura un poco gel acuosa, mientras que el de Revox tiene una textura mucho más ligera, más acuosa que el de The Ordinary. Y es cierto que el de The Ordinary nos da justamente esta sensación cuando lo aplicamos de que estamos aportando más hidratación. Tenemos una textura con un poco más de cuerpo en esta zona. Sin embargo, el de Revox es una textura muchísimo más ligera, se absorbe más rápidamente y no tiene tanta capacidad de hidratación como ya hemos visto. Con respecto al tipo de piel y la tolerancia, tenemos que tener en cuenta que es muy importante que hagamos siempre un test de tolerancia, especialmente en esta zona del contorno de ojos, que ya sabemos que la piel es más fina, puede ser más sensible y podemos tener una irritación con más facilidad. Además, en ambos tenemos unas altas concentraciones de cafeína, por lo tanto sería importante que hagamos esta prueba de tolerancia. Es cierto que se podría adaptar a todo tipo de pieles, mixtas, grasas, etcétera, pero si tenemos pieles especialmente reactivas, es cierto que la fórmula de Revox es mucho más simple, tiene muchísimos menos activos, por lo tanto es posible que se pueda adaptar mejor a aquellas pieles más sensibles la fórmula de Revox, y la de The Ordinary es cierto que para aquellas pieles más secas se puede adaptar un poquito mejor, ya que tiene más activos humectantes, pero ya sabemos que con la cafeína es posible que notemos que esta zona se queda algo más seca con ambos productos, pero con el The Ordinary, gracias a esta acción humectante, es posible que lo notemos menos. Y bien, y en cuanto a resultados y beneficios, que realmente es lo que estamos buscando, ¿con cuál vamos a obtener realmente una mayor mejoría? Es cierto que los activos que tienen son muy parecidos, pero con el de The Ordinary vamos a sentir no solamente una mejoría en estas ojeras causadas por fatiga, congestión, cansancio, sino que vamos un pasito más allá. Vamos a tener esta hidratación y vamos a ver una mejoría más sostenida en el tiempo. Sin embargo, con el de Revox vamos a sentir también esta mejoría en este tipo de ojera, pero va a ser algo más temporal, más inmediato, y no vamos a sentir tanta hidratación en esta zona. Por lo tanto, podemos ver más o menos según nuestro tipo de piel y lo que estemos buscando cuál deberíamos de escoger. Y por último, en cuanto al precio, podemos ver cómo el de Revox tiene un precio más económico que el de The Ordinary, así que puede ser una opción para aquellas personas que busquéis una solución low cost y que pueda mejorar este tipo de ojera que hemos comentado. Así que si tuviera que evaluar las diferentes propiedades y beneficios que nos puede aportar cada uno con respecto a esta capacidad descongestiva, a esta capacidad de mejorar nuestra ojera, para mí y en mi opinión el de The Ordinary va un pasito más allá. Con el de The Ordinary podríamos obtener un poquito más que con el de Revox. No solamente ambos tienen este 5% de cafeína, sino que el de The Ordinary tiene esta forma pura también del té verde. Tenemos más capacidad antioxidante, tenemos más activos hidratantes, por lo tanto capacidad descongestiva mayor, capacidad antioxidante mayor. Con el de Revox vamos también a obtener beneficios y estos resultados, pero haciendo la comparativa, el de The Ordinary queda un poquito por encima. Eso sí, si buscamos una opción mucho más económica, con una textura mucho más ligera, más acuosa y de rápida absorción, el de Revox podría ser nuestra opción a elegir. Pero si buscamos ir un pasito más allá, aportar también más capacidad antioxidante, también hidratación y por supuesto una textura que tenga un poco más de cuerpo, esta textura un poco más gelificada, que pueda aportarnos una mayor hidratación y que no nos pueda resecar tanto esta zona del contorno de ojos, sin duda alguna nuestra elección tendría que ser el serum de The Ordinary. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curiosa esta comparativa. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis probado alguno de estos serums para el contorno de ojos y si los habéis probado, qué tal os han funcionado. Y lo más importante, ¿sabíais la diferencia de los tipos de ojeras que podemos encontrar y qué activos van para cada tipo de ojera? Esto es lo más importante, que sepamos reconocer el tipo de ojera que tenemos para saber elegir bien
qué activos tenemos que utilizar en qué productos para que podamos aplicarlos y que tengamos así el mayor beneficio. Así que dejadme en comentarios si sabéis qué tipo de ojera tenéis, si sabéis qué tipo de activos tenéis que utilizar según vuestro tipo de ojera, y si os gustaría que hiciera un vídeo hablando justamente de esto también, dejádmelo en comentarios. Espero que os haya sido de mucha ayuda, que hayáis podido ver estas pequeñas diferencias y que muchas veces, aunque vemos en estos lineales que podemos encontrar en Druni y en Primor productos que parecen prácticamente los mismos, siempre si vamos un pasito más allá podemos ver estas pequeñas diferencias y así podemos saber cuál elegir según nuestras necesidades, nuestro tipo de piel y por supuesto que acertemos con nuestra decisión. Así que espero que os haya sido de mucha ayuda, de muchísima utilidad. Muchísimas gracias por ver mi contenido, por todas las palabras bonitas que me decís, vuestros comentarios. Mil gracias por vuestras palabras siempre, y nos vemos muy pronto haciendo más comparativas y más análisis de muchos productos cosméticos que podemos encontrar en Druni, en Primor, en supermercados y de muchas categorías, para que sepamos siempre cuál elegir y, como siempre y lo más importante, que acertemos con nuestra decisión y que veamos realmente beneficios en nuestra piel. Así que mil gracias por estar siempre ahí y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!